Le voy a suplicar que abra por favor las Sagradas Escrituras. El que trae la Biblia, abra por favor su Biblia en el capítulo número 37, Ezequiel 37. Quiero hablar esta tarde acerca de la extraña visión de Ezequiel. La extraña visión de Ezequiel en el capítulo 37, aunque tiene mucho que ver, hermanos, al respecto de situaciones proféticas en este cementerio de huesos secos. Pero quiero hablar solamente a través de este tema, la extraña visión de Ezequiel. Voy a leer los primeros 14 versos del capítulo. Por favor, cuando usted lo tenga, me dice amén. Un amén, hermanos, muy fuerte, como que estábamos, gloria al Señor, en la presencia del Señor. Dice el verso 1, para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el verso 1, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. De ellos, pero gloria no había en espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pues pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Amén. Amén, Jesús. Amén. A su nombre, iglesia. Gloria al Señor. Dele, hermano, siempre alabanza al Señor Jesucristo. Acuérdese que nosotros aquí en la tierra somos personas, hermanos, que estamos sencillamente como pasajeros y vamos nada más de pasada. Vamos de pasada, vamos al lugar de adoración, vamos al verdadero templo de adoración, al verdadero tabernáculo donde nuestra alabanza no se va a detener día y noche. Día y noche estaremos exaltando la gloria de Dios. Qué maravilloso será eso, hermano. Así que, hermanos, al hablar en este tema acerca de la extraña visión de Ezequiel, nosotros tenemos que considerar nuestra posición también. A pesar de que el tema se dirige específicamente al pueblo de Israel, en el sentido literal, se está dirigiendo a todo hombre y también se dirige a la iglesia en el sentido espiritual, para que nosotros tengamos conciencia de la manera como el pueblo de Dios, siendo el pueblo escogido, un pueblo amado, Dios, hermanos, obró en su trato en una forma muy severa. En una forma tan severa que el pueblo no lo podía soportar. No podía soportarlo. Había muerte en ellos. Había muerte, no había vida.
porque la vida del hombre es la presencia de Dios en el hombre. Cuando la presencia de Dios falta en el ser humano, hermanos, el hombre está muerto. El hombre está incapacitado. En el hombre no hay vitalidad. En el hombre no hay voluntad para poder, hermanos, apartarse de lo que está maltratando su vida en relación a Dios. Así que es necesario que la presencia de Dios tenga que habitar en el corazón del hombre. Y esto se está mirando en estos últimos tiempos, cuando la iglesia está menguando en su devoción, en su dedicación, en su búsqueda a Dios, en su dependencia. Cuando no hay necesidad de Dios, está implicando que hay una muerte que está, hermanos, introduciéndose en la médula espiritual de la iglesia, del creyente. Y nosotros tenemos que tener bastante cuidado y responsabilidad para no llegar al extremo, hermanos, en que el pueblo de Israel llegó, al cual el Señor tuvo que hablarles, profetizándoles y comparándoles como un cementerio en el cual solo habían huesos secos, huesos de los cuales no había posibilidad de vida, no había esperanza de vida, no había, hermanos, anhelos para poder sostenerse, a pesar de que ellos sollozaban, de que ellos se quebrantaban, de que ellos lloraban. Había una palabra, había un juicio, había un castigo que tenía que cumplirse. Y nosotros sabemos esto, que a pesar de que el hombre, después de que se ha arrepentido, siempre hay una consecuencia al respecto de nuestros actos. Nosotros nos volvemos a Dios, pero siempre hay consecuencias que siguen al hombre. Y esto es lo que nosotros conocemos en la Biblia como la cosecha de lo que nosotros sembramos. Es cierto que Dios cambia, hermanos, aquel deterioro eterno por una misericordia y por una vida eterna. Pero las consecuencias de nuestras acciones pasadas tienen siempre, hermanos, repercusiones. Y en esas repercusiones es donde nosotros vemos la muerte prematura, la enfermedad. Miramos, hermanos, los quebrantos. Miramos los deterioros emocionales. No hay esperanza en el corazón del hombre. Hay solamente, hermanos, ansiedades. Hay depresión en la vida del ser humano. Y esto está abarcando incluso la vida de la misma iglesia, a lo cual el Señor quiere que nosotros salgamos. Pero esto es notorio. Cada vez que el hombre peca contra Dios, el hombre se deteriora. El hombre se deteriora físicamente, el hombre se deteriora emocionalmente y el hombre se deteriora espiritualmente. Y nosotros no vendríamos a ser sino solamente un valle de huesos secos. Imagínense qué terrible fuera que la iglesia de Dios, así como estamos reunidos ahora nosotros, el Señor nos mirara o nos presentara en una revelación como huesos sentados aquí en la silla. Qué terrible fuera esto. Fuera triste. Imagínense Dios mostrando una visión y viendo en los asientos, hermanos, de los templos solamente huesos secos. Fuera muy triste. Esto implicaría que el Espíritu Santo no está obrando en nosotros. Pero bienaventurados somos nosotros, porque la palabra del Señor lo menciona de esta manera, según San Juan en el capítulo 7. El que cree en mí, dijo el Señor, como dice la Escritura, como está escrito, de su interior correrán ríos de agua, de vida. Y esto el Señor lo decía por el Espíritu y que va a enviar para que habitase en nosotros. El Espíritu Santo es el que da la vida. El Espíritu Santo es el que nos sostiene. El Espíritu Santo es el que nos da aliento. El Espíritu Santo es el que hace lo que nosotros somos ahora, la iglesia del Señor Jesucristo. Pero a pesar de ser la iglesia del Señor Jesucristo, ¿cuántos huesos secos no hay entre medio del pueblo de Dios? ¿Cuántos no estamos áridos ya? Hermanos, ya no hay esperanza de resurrección en un sentido humano. Alabado sea el Señor. Es muy triste, hermanos, esta comparación, pero para el pueblo de Israel era completamente necesaria. Dios tenía que mencionarle. Dios había batallado con su pueblo por siglos anteriormente había batallado, y ahora Dios les estaba mostrando cómo realmente Él los estaba viendo. Cuando Dios, hermanos, mira al hombre en su necesidad, Dios tiene que expresarle al hombre la verdadera necesidad que tiene. Cuando Él mira al hombre, hermanos, en el pecado, Él le dice: mira, tú estás muerto en delitos y pecados.
Es necesario levantarse de allí. Lamentablemente al hombre no le gusta oír, hermanos, la reprimenda de parte del Señor. Pero es necesario, porque si Dios lo mira de esta manera, el hombre tiene que hacer conciencia. El hombre tiene que volverse del camino equívoco, hermanos, que está llevando, y volver otra vez a la fuente de la vida. La fuente de la vida solamente es nuestro Señor Jesucristo. Fuera del Señor Jesús, todos nosotros estamos muertos. Fuera de Jesucristo, todos nosotros nos volvemos inútiles. Dice San Juan 15, nosotros no serviríamos para nada fuera de la misericordia del Señor. Pero en la misericordia del Señor, el Señor nos ha mirado a nosotros, no como un campo de huesos secos, sino que los ha mirado, dice Efesios capítulo 5, como la novia desposada para un solo marido. Y el capítulo 19 de Apocalipsis nos mira como la esposa del Señor Jesucristo. Y el profeta, hermanos, en este caso, el apóstol Juan el teólogo, él mira a la iglesia en la visión y él dice claramente: a su esposa se le ha concedido que se vista de lino limpio, blanco y resplandeciente, porque estas son las acciones de los justos. Alabado sea Jesús. No dice lo mismo del resto del mundo, pero sí dice de la iglesia que somos especiales para el Señor, la novia, la esposa, hermanos, el pueblo escogido, la iglesia que Él compró con sangre. No se siente usted privilegiado salir del valle de los huesos secos, de los muertos del cementerio, a la vida, a los lugares celestiales eternos, al lado de la majestad del Señor. A su nombre bendito sea Dios por siempre. Ahora nosotros vemos la extraña visión de Ezequiel. Una vista, cuando nosotros observamos, le damos una vista al cementerio, hermanos, que revela un valle de huesos humanos. Un valle de huesos que están completamente roídos, donde por medio del Espíritu Santo Ezequiel está logrando contemplar esta visión de este valle de huesos secos. Ezequiel no entiende qué es lo que pasa, pero dice que el Señor lo tomó de la mano, hermanos, y lo llevó por el Espíritu y lo puso en medio de este hueso, o de este valle de huesos, y le hizo pasar cerca de ellos por todo su derredor. Y él dice claramente que el valle estaba repleto, estaba cundido, hermanos, de huesos sobre la faz del campo, y eran demasiados, en número eran muchísimos. Este pueblo que un tiempo el Señor dijo que serían numerosísimos como la estrella del cielo, como la arena del mar, como el polvo de la tierra, ahora estamos mirando nosotros que están siendo, hermanos, numerosísimos, pero en decadencia, no en virtudes, no en gloria, no en vida, porque el Señor les menciona las estrellas como algo resplandeciente, como algo representativo de la vida. Pero aquí el Señor os muestra, hermanos, en números exuberantes, pero en maneras, hermanos, desorbitables, como es en la muerte. Ezequiel está contemplando una visión donde estos huesos se unen, un hueso con el otro. Sobre ellos tienen carne, sobre ellos hay tendones, sobre ellos hay piel, pero no tienen vida. Cuando Jesucristo vino a este mundo, cuando Jesucristo caminó en medio de su pueblo, en medio de Israel, Él caminaba en medio de fariseos, en medio de sacerdotes, en medio de saduceos. Él caminó en medio del pueblo sencillo, normal, común y corriente. Pero cuando Él se dirigía a todos los fariseos, Él los veía como este pueblo, como este cementerio. Y Él les dice claramente, hablando al pueblo de Israel, cuando Él se cruza por donde está una higuera, que es la representación de Israel, Él mira en la higuera que había frondosidad, había hojas verdes, el follaje estaba maravilloso. Pero Él sabía, hermanos, en la naturaleza, que cuando una planta está en esa condición, adentro de ella, en esa fecha, había por lo menos unos frutos. Esos frutos son los primeros frutos, frutos que salen fuera, hermanos, de la temporada. Ahora el Señor se acerca a la higuera para buscar fruto de ella, pero no lo encuentra. Cuando Él mira el follaje, Él da la representación
representación de Israel. Entonces él dice claramente: hermanos, nunca nadie coma fruto de ti. Y la higuera se secó desde la raíz. El siguiente día los apóstoles vieron la higuera seca y le dijeron: maestro, la higuera que tú maldijiste se ha secado. Exactamente, era la representación del pueblo de Israel. Si Dios no perdonó al pueblo que de sus entrañas, podemos decir, él había sacado, no va a perdonar, hermanos, aquellas ramas que hemos sido injertadas en el verdadero olivo que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, a pesar de tener piel, de tener tendones y de tener carne, en muchas, hermanos, en mucho pueblo, en este tiempo, en las iglesias del Señor, hay gente que no tiene vida. El Señor regañó a la iglesia en Apocalipsis y le dijo: tú tienes nombre de que vive, pero he aquí que estás muerto. Bendito sea Cristo, que se pasee en medio de los 7 candeleros para hacernos ver la necesidad que tenemos, la necesidad colectiva como la necesidad individual. Cada uno de nosotros tiene que reconocer la vida de Dios en él o la muerte del pecado en él, y tratar la manera de conservar la vida o tratar la manera de resucitar, de regresar del lugar de la muerte. Cuando Cristo dijo: tú estás muerto en delitos, levántate, tú que duermes dentro de los muertos, para que la vida te abrace. Alabado sea el nombre del Señor por siempre. Esto está representando, hermano, la restauración política de Israel, porque en este grupo de huesos había carne, tendones y piel, pero no había vida. Entonces Dios le está demostrando que los iba a restaurar en una forma política, y Dios lo hizo. ¿Cuántos años pasaron? Muchos años. Pasaron más de 1000 años. En el año de 1948 Israel se independizó, hermanos, y se constituyó una nación. Se constituyó, hermanos, un pueblo independiente completamente. El 14 de mayo específicamente del año de 1948, la higuera reverdeció. La higuera fue restaurada. Este grupo de huesos secos, carne subió sobre ellos, piel y tendones también, pero todavía no hay vida. No hay vida porque han menospreciado al dador de la vida. No hay vida porque han despreciado al Señor Jesucristo, porque no han recibido al Mesías que fue enviado para restaurarle. Por eso todavía no tienen vida. Pero por fin, dice el profeta, que vino sobre este grupo alientos de vida, y estos se convirtieron en un gran ejército. Esto está representando una restauración espiritual, una restauración espiritual de la fe que va a regresar a este pueblo al Señor Jesucristo. La vuelta a la vida de Israel recuerda a la creación del hombre, como se describe en el capítulo 2 del libro de los Génesis, donde Adán fue formado primero físicamente, pero después el Señor sopló el aliento de vida, para que un cuerpo tenga que tener vida. Hermanos, así como en el principio de la creación, Dios tiene que formarlo. Este pueblo está siendo formado en una forma política, pero luego será formado y restaurado y sostenido en una forma espiritual. A su nombre, iglesia. Ahora, de igual modo, el Israel muerto sería primero restaurado físicamente como una nación, y luego Dios le estaría dando el aliento de vida. O sea, Él derramaría de su espíritu sobre la vida de cada uno de ellos. Se les dio esta visión a Ezequiel para que la comentara, para que la divulgara el pueblo, para asegurarles a todos aquellos que habían sido exiliados que ellos serían restablecidos, que ellos serían restaurados por el poder de Dios, y que ellos volverían nuevamente a ser una comunidad activa en la tierra a la cual Dios les había prometido. Y muy a pesar de sus circunstancias, al parecer sin esperanza, Dios les estaba dando una esperanza, porque la causa de Dios en Israel estaba prácticamente muerta, como un cadáver deshecho, echado a la tumba para que el polvo volviese al polvo. Y con frecuencia los hombres buenos
piensan que la causa de Dios se halla en esta situación. A donde quiera que ellos miran, ven muerte, ellos ven división, ven destrucción. Ellos se sienten partidos, divididos, sin esperanza, esparcidos hasta la boca de la misma tumba. Se sienten consumidos por el mismo fuego. Por eso es que este pueblo dice en el versículo número 11: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Cuando los hombres se sienten en esta condición, es necesario volverse al Señor, el cual es amplio en perdonar y en dar la vida, en aumentar los días de la vida. Alabado sea su nombre para siempre. Dale un aplauso fuerte, por favor, al Señor. Así nos sentimos muchas veces nosotros. Pero ¿sabe por qué el hombre se siente en esta manera? Partido, dividido, deshecho, consumido y a la misma puerta del infierno o de la tumba. Nos sentimos así cuando el pecado está llegando y está tocando nuestra puerta. No podemos levantar nuestro rostro, no podemos levantar nuestra mirada, hermanos, al cielo. No podemos levantar nuestras manos al cielo. Y si nosotros lo hacemos en esa condición es porque ya nos acostumbramos a la maldad, ya nos acostumbramos al pecado. Ya no nos sentimos redarguidos por el Espíritu, no nos sentimos redarguidos por la palabra. Ya no hay conciencia en nosotros. Eso significa que entonces ya estamos muertos. Eso significa que ya el Señor nos está desechando. Porque Romanos en el capítulo 1 lo menciona claramente, que los hombres, hermanos, eran completamente depravados. Ya no les importaba la opinión del cielo. La opinión de Dios la tenían en poco. Ellos hacían lo que querían. Ellos eran perversos. Los hombres y las mujeres se volvieron malvados, hermanos, al grado de que menospreciaron sus propios cuerpos, menospreciaron la gloria de Dios en ellos. Cuando el hombre está en esta condición, significa que Dios ya se ha apartado de ellos. Mire, cuando usted escucha un mensaje de reconocimiento, un mensaje a reaccionar, pero usted no hace nada al respecto, entonces pídale al Señor misericordia, porque necesita volver, hermanos, de la tumba. Acuérdese que es necesario tener al Señor Jesucristo, hermanos, en nosotros para poder tener vida. Pero cuando el Señor se ha apartado de nosotros, entonces lo que viene es la muerte, lo que viene es la pestilencia, lo que viene sencillamente son los juicios y es la degradación. A su nombre, iglesia. Necesitamos reconocer nuestra condición, porque es muy fácil en una congregación exaltar la gloria de Dios y decir gloria a Dios y aleluya, y estar nosotros, hermanos, en situaciones donde realmente son bastante penosas. Así ha llegado a verse, dije yo, hermanos, al parecer también la iglesia. Hermanos, la causa de Dios sobre la tierra, las perspectivas son desastrosas. El campo de la iglesia es arado en profundos surcos como tumbas. Es como el patio del que parte leña, donde va a parar, hermanos, en un montón hechos trozos. Pero qué misericordia haya, hermanos, que haya un profeta que pueda profetizar vida sobre nosotros. Y este profeta se llama Jesucristo de Nazaret. Este es el profeta de todos los profetas, el dador de la vida, que pudo pararse delante del montón de los huesos secos, hermanos, y mirar desde la colina que aquellos se divertían, que aquellos, hermanos, gritaban, que aquellos danzaban y bailaban, que aquellos gozaban. Pero el pararse en la colina, él tuvo que llorar sobre este pueblo. Y no estoy hablando sobre Israel, sino sobre el pueblo que había de creer en él. Hermanos, cuando nosotros estamos perdiendo la esencia, el Señor lloró sobre Jerusalén, y al verle en sus condiciones dijo: ay, si tan solo tú supieses en este momento lo que era para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. El Señor tuvo que llorar. Este es el tiempo, escúchame, iglesia, donde el Señor está hablando al ser humano, porque es posible que no hayan otras oportunidades. Es tiempo, dice la palabra del Señor, del hombre inicuo abandonar sus malos pensamientos, y del hombre impío abandonar su pecado y devolverse a Dios, el cual es amplio en perdonar. Ya basta, el Señor ya está harto de tanto pecado solapado en el corazón de su pueblo. Bendito sea Cristo por siempre. No me refiero a la iglesia local, pero si así fuera, recíbalo y dile: Señor, gracias, háblame por favor,
Que no quiero llegar a esa condición de huesos secos. Aleluya. Pero ¿cuántos huesos secos hay ahora, hermanos, en lugares como estos? ¿Cuántos? Jesús mismo lo sabe. Y Él lo dijo plenamente. ¿Cuántos huesos secos? Yo lo he dicho cientos de veces. Miren, nosotros tenemos que hacer un sondeo interno y darnos cuenta cuál es nuestra condición. Antes nosotros éramos tremendos delante de la gloria del Señor. Hacíamos descender la presencia de Dios con solo entrar al templo. Al arrodillarnos ya la gloria de Dios nos abrazaba. Éramos buenos en la oración, dedicados a la lectura de la palabra. Ahora solo se lee la Biblia cuando están en la iglesia para no escuchar el mensaje a su nombre. En serio, yo tengo a veces dudas de todo eso. Bendito sea Jesucristo. Pero dije, qué misericordia que haya un profeta que puede profetizarnos vida. Ahora observemos, porque voy a ser breve esta noche. Observemos el significado de esta visión. Según el versículo número 11, esta visión está representando a Israel, porque tanto Israel como Judá estaban en esta condición, hermanos, estando en el exilio, donde la esperanza de ellos ya había muerto, cuando fueron esparcidos entre todos los pueblos malvados, entre todos los pueblos paganos. Dios se los había profetizado. Dios, hermanos, se los había de antemano nombrado, se los había señalado. Ellos no habían prestado atención. Ahora el Señor le dice a Ezequiel, ¿qué es lo que miras? Ezequiel mira un valle de huesos. Le dice el Señor al profeta, este valle y estos huesos representan a Israel. Gloria a Dios que es a Israel. Gloria a Dios que pueda ser a una nación, pero que no sea la iglesia del Señor, que no sea la iglesia de Dios, porque Jesucristo ha prometido darnos vida y nosotros tenemos vida en el Señor Jesucristo. Ahora los sepulcros aquí están, hermanos, representando a las naciones, a donde Israel había sido esparcido. Hermanos, encontramos en esto un movimiento. El movimiento de sus huesos o de los huesos está representando su regreso a la tierra de donde ellos habían salido. El espíritu y la vida hablan de su futura conversión a Cristo, porque muchos de este pueblo se convertirán al Señor Jesucristo creyendo, lo aceptarán como el Mesías antes de que Él regrese para poder establecer su reino. Este pueblo tendrá que volverse al Señor. Y hay mucho pueblo ahora, hermanos, en Israel que se está volviendo al Señor. Pero glorias sean dadas a Jesucristo, que todavía hay esperanza. Esperanza no solo para Israel, sino esperanza para la iglesia. Esperanza para el mundo en todas partes. Bendito sea el Señor Jesucristo, porque hay hombres que están recibiendo vida. Hay mujeres que están creyendo en el Señor. Hay jóvenes que se están entregando al Señor Jesucristo antes de que el reino del Señor sea establecido. Estos son los principios de la vida en este cuadro profético. Nosotros como iglesia tenemos que entender que el pecado siempre trae consigo castigo y siempre traerá juicio. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Siempre que hay pecado, tiene que haber juicio, tiene que haber corrección, tiene que haber disciplina, tiene que haber un castigo, tiene que volver el orden a la vida del hombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Y decíamos ayer que el Señor Jesucristo, al hijo que Él ama, Él lo disciplina. Muchas veces la disciplina es bastante severa, pero es mejor, como dijo el Señor Jesucristo, entrar al reino de los cielos sin un ojo, o entrar sin un brazo o sin una pierna, que entrar completitos en un infierno. A veces la disciplina es una enfermedad. La disciplina es la pérdida del empleo. La disciplina es la pérdida de la casa. La disciplina es la pérdida del matrimonio. La disciplina es el abandono de los hijos. La disciplina es, hermanos, hasta la misma muerte. Pero la voluntad del Señor es que su alma sea salva. Bendito sea Cristo. Bendito sea Cristo. Yo no debería de hablar de esta manera, porque yo sé que todos nosotros estamos en una buena condición, pero hay miles de personas que van a oír este mensaje, hermanos, y si no se publica por la radio van a quedar ahí grabados. Y le garantizo que alguno tendrá que verlo, aunque sea en el tiempo de la gran tribulación. Se va a acordar de estos mensajes, se va a acordar de lo que se ha predicado. Hemos dicho que donde hay pecado, hermanos, siempre está atrayendo el castigo y el juicio.
Y el castigo de parte del Señor muchas veces es severo. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Sin embargo, es mejor en nuestra condición estar en las manos de Dios que morir separado de Él. El salmista David lo entendía de esta manera. Cuando el profeta le dio tres opciones: ser perseguido por sus enemigos, que hubiese hambre en la tierra, o, hermanos, que hubiese peste y mortandad. El salmista entendió y dijo, no, dijo, yo sé que las misericordias del Señor son grandes, que sea lo que el Señor diga que tiene que hacerse. Y el Señor lo hizo de esa manera. En un momento el Señor arrasó con un pueblo, hermanos, con más de 70,000 cabezas. Arrancó el Señor en un momento, sencillamente por el pecado de un hombre que hizo pecar a todo el pueblo. ¿Me entiendes? Por eso yo les he dicho a ustedes, cada vez que usted entienda que algo se está saliendo del contexto, deténgase y detenga al predicador también. Tiene todo el derecho, porque es su alma la que está en juego. Y dígale, discúlpeme, pero usted predíqueme la palabra centrada en la Biblia, porque de otra manera no se la voy a recibir. Tiene que ser de esa manera, porque ¿cuántos han salido por ahí, hermanos, predicando la palabra del Señor sin importar la condición de los hombres? No les mencionan el pecado, no les mencionan que tienen que abandonar sus estilos de vida pecaminosos. Ya nosotros en Cristo somos nuevas criaturas, ya somos otras personalidades. Nuestra manera de vivir es distinta. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo al pueblo del Señor, de acuerdo a la familia de Dios, de acuerdo, hermanos, a la herencia que el Espíritu nos ha dado a nosotros. Esto es, la Biblia dice que esto éramos antes nosotros, pero ahora hemos sido redimidos, hemos sido cambiados, hemos sido transformados. La iglesia no puede vivir en esta condición, así que cuando hay pecado siempre va a haber una corrección. Pero el amor de Dios está sobre todas las cosas, especialmente cuando se trata de la iglesia. Este pueblo ya había sido advertido. Moisés ya lo había profetizado en los futuros de Israel. Él les había dicho en Deuteronomios capítulo 28, hermanos, Él les hizo ver que en la obediencia habrían bendiciones. En los primeros 14 versos, Él les hace ver el caminar de Dios, o el caminar de ellos con Dios. Él les dijo, ustedes van a ser prósperos, ustedes van a ser felices, ustedes van a tener todo lo que necesitan. El cuidado, la presencia de Dios estará con ustedes, el respaldo de Dios estará con ustedes. Él caminará con ustedes, Él los sacará a brevar y Él los regresará nuevamente a su reposo. Las crías serán benditas en sus ganados, el fruto del vientre será bendito también. La arteza de amasar, la canasta, la alacena, la mesa, todo sería bendito. El fruto en el campo, la higuera, el higo, hermanos, la aceituna, todo sería bendito. Todo lo que el hombre emprendiera y tocara en sus manos sería bendecido, como Dios prosperaba a José, como el Señor le dijo a Josué también, que el Señor le dijo que este libro no se aparte de tu boca, porque guardando y haciendo conforme a lo que está escrito, todo será prosperado en tu camino. El Señor le dijo, tus enemigos vendrán contra ti por un camino y serán esparcidos por 7. Tú serás cabeza, no serás cola. Tú serás de bendición a muchos. Vendrán, pedirán prestado, pero tú no les prestarás a ellos. Alabado sea Cristo. Pero también les profetizó que habrían castigos por la desobediencia. Desde el verso 15 al verso 68 de Deuteronomio 28, este hombre les dijo, aún las plagas y las enfermedades que no están escritos en el libro de la ley vendrán sobre cada uno de vosotros si ustedes se apartan del Señor, adorando y sirviendo a otros dioses, viviendo como el mundo pagano, viviendo como cualquier impío y cualquier pecador, vistiendo las ropas y las túnicas sacerdotales. Dios les hará a ustedes destruir. Sus enemigos vendrán por todas partes, como langostas los harán pedazos. Van a disipar todo lo que ustedes han creado. El fruto en el campo será maldito, el fruto del vientre, el fruto de las crías, absolutamente todo. Siempre andarás mendigando, comerás hasta tus propios hijos, le dijo el Señor a este pueblo. Y esto se estuvo cumpliendo. El pueblo se estaba comiendo a sus hijos en la necesidad y en la apretura. Su nombre, iglesia. Esto no lo estamos viendo nosotros. Y como no lo estamos viendo, hermanos, el mundo está tranquilo. El mundo está tranquilo. Acuérdense que Jesucristo anunció en sus profecías de Mateo 24, y Él dijo, y habrán hambres y pestes, y habrá todo este tipo de cosas.
hambres y pestes. Y en el libro de Apocalipsis, el Señor menciona cuando se abren los sellos. Dice que va a haber hambre. Sale un caballo con una balanza en la mano. Va a haber hambre en la tierra. El hombre todavía no entiende, porque nosotros estamos en comodidades. Porque el ser humano todavía tiene lo que el hombre necesita, obtiene lo que el hombre busca. Si el hombre trabaja, obtiene su salario. Si el hombre va al supermercado, obtiene su pan. Si el hombre va al médico, obtiene su medicina, su vitamina, obtiene su calzado y su vestido. Pero cuando no se encuentre nada de eso, usted mirará para dónde va a tener que correr. Porque ya la palabra del Señor lo dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, que va a aparecer un personaje el cual va a demandar adoración y el cual va a exigir que todos los hombres, grandes y pequeños, sean marcados en su mano derecha o en su frente, y todo aquel que no tenga la marca en su mano o en su frente no pueda comprar y no pueda vender. ¿Qué va a hacer el hombre? Se va a cumplir la palabra del Señor de Deuteronomio 28, cuando el hombre dice que las mujeres, cuando daban a luz a sus hijos sin que nadie la viera, se comían sus propios hijos sin dejar nada para el marido. Escúcheme por favor, si es cierto que no vamos a comer nuestros propios hijos, estamos orando a Dios para que esto no pase, pero va a ser difícil para todo aquel que no, hermanos, que estima la palabra y la reprimenda del Señor. Alabado sea Jesús para siempre. Qué tristes serán esos días, qué duros serán esos días donde el hombre tenga que buscar a un compañero para asesinarlo y para comer sus carnes. El hombre se volverá al canibalismo. Ahora dígame una cosa, ¿qué tanto trecho nos hace falta para llegar ahí? Yo mencioné hace unos años atrás y les dije, vienen tiempos donde al hombre no le va a importar la vida del hombre. Sale un loco con un machete en la calle, sale un loco con un arma de fuego en la calle, asesinando a diestra y a siniestra. Al hombre no le está importando la vida del hombre, pero estos son principios de dolores. Estas cosas las empezamos a mirar. Vienen cosas más terribles. Por eso el Señor habla a este pueblo, huesos secos, les dijo, es tiempo de levantarse. Escuchen la palabra del Señor. Es tiempo de revivir, es tiempo de ser restaurado. Hay carne, piel y tendones, pero necesita el Espíritu adentro de vosotros. Necesita el Espíritu habitar en nosotros, porque si no, no hay vida. Esto es triste. El Señor se lo dijo al pueblo de Israel a través de Moisés. Hasta la fecha el pueblo no lo entendió. Y así somos nosotros, como el profeta Ezequiel, como Moisés. Renunciamos la palabra del Señor y se toma en poco la palabra de Dios. Miren, necesita haber un temor de Dios en cada uno de los seres humanos, especialmente los que escuchamos la palabra del Señor. Pero a pesar de todo lo que Dios les dijo, hermanos, el pueblo escogió el desobedecer a Dios. El pueblo desobedeció a Dios, no estimó el consejo del Señor. Y es cuando nosotros vemos que vinieron las dificultades consecuenciales. Fue muy triste, fue muy duro. En los tiempos antiguos, en los años de 1940 y algo, nosotros vemos que hubo una guerra mundial, conocido como la Segunda Guerra Mundial. Se levantó un loco por allá, poseído por el diablo. Algunos dicen que ese mismo cuerpo va a tomar el anticristo. Yo no lo creo de esa manera. Hermanos, este era un alemán. Se levantó por allá, hermanos, y empezó a hacer pedazos al pueblo judío. Mató 6 millones de judíos. 6 millones de judíos. No estamos hablando de 20, de 22. Hablando de 6 millones de judíos. Sencillamente porque el pueblo desobedeció a Dios. Dios les dijo claramente, el Señor se va a gozar, le dijo Moisés, en hacerles bien. Así como se goza en hacerles bien, también se va a gozar en destruirlos si ustedes desobedecen. Fue muy triste, fue muy trágico. Hasta este momento se conoce como el Holocausto. Hay gente que quedó completamente traumada. Hubieron unos sobrevivientes después de esas masacres que filmaron unas películas al respecto y contaron todo, hermanos, con lujo de detalle, cómo habían sobrevivido ellos. En campos de concentración, apenas habían sobrevivido. En cámaras escondidas en las paredes, en fachadas, en medio de las paredes. De toda la familia, de 8, de 6, de 4, se salvaba uno por lo menos. Le cerraban la puerta y lo dejaban, y los otros tenían que huir para morir. Había que salir de la nación donde se encontraban, hermanos, como inmigrantes y encubiertos, pasar fronteras y llegar a otros países para poder huir. Y no podían escapar. Ahora ya nosotros miramos acá, el Señor le dijo, los voy a mandar a donde están todas las naciones, pero yo los voy a regresar otra vez si ustedes se vuelven a mí. Alabado sea Jesucristo. Nosotros vemos que hubo cautividad en los tiempos
hermanos, del pueblo antiguo. El Señor se los dijo. Los asirios los cautivaron los babilonios. Solo un remanente logró regresar bajo liderazgo de Esdras y bajo liderazgo de Nehemías. Fue muy poco el grupo. Mucha gente que había sido enviado, hermanos, a Siria y a Babilonia. Algunos pues fueron jóvenes para allá. Allá se casaron con las mujeres de aquel lugar, o las mujeres con aquellos hombres. Allá tuvieron su familia y ya no quisieron regresar. Pero un remanente regresó, hermanos, a Judá. Y regresaron a Jerusalén para restaurar. Entonces notamos nosotros, hermanos, que en ese entonces tuvo lugar un avivamiento. Aunque este avivamiento fue muy corto, fue un avivamiento muy pasajero, duró muy poco, porque el pueblo en su corazón estaba decidido, estaba destinado solamente al mal. Desde el principio el Señor dijo: mi presencia no puede estar con el hombre, porque estos son carne. El deseo de ellos es solamente al pecado, es solamente al mal. Este avivamiento en estos tiempos de regreso, hermanos, del exilio, duró muy poco tiempo. Fue muy mínimo el tiempo, porque ellos volvieron nuevamente al estilo de vida pecaminoso que anteriormente ellos habían tenido. Ellos volvieron a la desobediencia y hubo necesidad nuevamente de otra disciplina, de otro azote, de otro maltrato. Los romanos los conquistaron. Ellos volvieron a sufrir la opresión. Entonces apareció nuestro Señor Jesucristo y Él quiso recogerlos como la gallina recoge a sus polluelos, pero ellos lo rechazaron, ellos lo menospreciaron, ellos lo señalaron al grado que tuvieron que crucificarle. Ellos no aceptaron el rescate del Señor. Mira, hermano, en este tiempo, después de haber experimentado la gloria del poder del Señor, después de haber experimentado su presencia, los poderes del siglo venidero, después de disfrutar de la buena palabra, de disfrutar de los dones del Espíritu Santo y apartarnos de Dios, esto ya sería el colmo. Bendito sea Cristo. Después de que hemos vivido nosotros en la nube del Espíritu Santo y estar sentados en los lugares celestiales y abandonar al Señor Jesucristo, nosotros solo somos dignos de conmiseración. Bendito sea Cristo. La Biblia dice que no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de hervor de fuego es que espera para devorar a los que se rebelan contra la gloria del Señor. A su nombre, iglesia. Esto es triste. Después de que Cristo ha sido crucificado, después de que Él ha muerto, ha derramado su sangre, y darle la espalda, hermanos, solamente cambiándole por el pecado, ya nosotros no seríamos dignos. No seríamos dignos nosotros. Más sin embargo, el Señor es misericordioso. El Señor es paciente y por eso no ha venido, porque Él espera que todo ser humano se arrepienta, que el hombre pecador deje sus malos caminos y sus pensamientos y se vuelve a Dios. Estos hombres, hermanos, crucificaron al Señor y por ende siguieron los años, hicieron los siglos de persecución, siguieron los siglos de opresión. Pero Dios en este tiempo sigue hablando a los angustiados. Dios sigue hablando a los oprimidos. Hasta este momento Él les habla claramente y les dice, como dice el verso 4: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. El Señor le dijo al profeta: profetiza sobre estos huesos. Esta era una orden bastante extraña, profetizar vida sobre huesos, pero es así. Dios todavía está hablando a los que están muertos en sus pecados, a los que están alejados del Señor, a los que se han apartado de su familia, y Él les dice: yo hago entrar espíritu en vosotros. El Señor está llamando a los que piensan que no tienen esperanza. Venid luego, dice el Señor, y arreglemos nuestras diferencias. Alabado sea Jesucristo. Vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, para que yo les haga descansar. Dios está llamando a los perdidos y a los que se han apartado de su camino. Dios sigue hablando al ser humano. Dios habla al matrimonio, Dios habla a la familia, Dios habla al marido, Dios habla a las mujeres. No dejes que mi paciencia se colme, dice el Señor, porque en un soplo te voy a disipar de la tierra. Bendito sea el Señor. Miren, no permite que el Señor desenvaine la espada, porque las consecuencias van a ser lágrimas de sangre.
Van a ser lágrimas de sangre. Está usted respondiendo a ese llamado del Señor, a volverse a Él, a la condición de Dios, volverse de sus caminos a lo que Dios le está otorgando. Dios siempre nos busca donde nosotros estemos, con el propósito de darnos vida. Este es el trabajo del Señor, buscarnos a donde estamos nosotros para darnos vida. El verso 11 dice: y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Él va a cumplir su promesa. Hagamos que esa promesa se cumpla en nosotros. Nosotros como iglesia constantemente necesitamos un avivamiento. Muchas veces el avivamiento no viene por la apatía del hombre, por la frialdad de la iglesia, por el menosprecio, hermanos, a los cultos del Señor, por los menosprecios a la mesa del Señor, por el menosprecio, hermanos, a las dádivas de Dios. Por eso el avivamiento no lo tenemos muchas veces, pero necesitamos urgidamente un avivamiento. Un avivamiento no de gritos, no de saltos en una congregación. Un avivamiento de quebranto espiritual en nuestros corazones. Que entendamos la verdadera razón del por qué Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Que nos avergoncemos por nuestros pecados y que volvamos al Señor, el cual nos volverá a dar vida. Bendito sea Cristo. El salmista le decía: no volverás a darnos vida, te olvidarás de tu heredad para siempre. No, el Señor solícito en salvar ha dicho: he aquí yo os envío pan, vino y mosto, y seréis prosperados y seréis bendecidos. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, y vamos a adorar al Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Pero antes, desde la entrada del altar hasta el altar, hay que llorar. Los sacerdotes, la iglesia, los ministros, la familia, hay que llorar delante del Señor por su misericordia. Nosotros hemos sido bendecidos, pero hay miles que están necesitando esa bendición. Hay miles de personas que necesitan de nosotros, porque nosotros un día necesitamos también de ellos. Recuerde, por favor, que estos huesos se juntaron. Ellos recibieron carne, pero no recibieron vida. No recibieron vida. No había vida todavía. Pero cuando llega el Espíritu, junto con Él viene la vida. Entonces se forma lo que Dios quiere que seamos: un verdadero ejército, un gran ejército. El regreso, hermanos, de Israel a su tierra es un milagro profético. Y esto tiene que ver también con la iglesia, cuando sea transportada, hermanos, y llevada a las moradas eternas, al lugar a donde nosotros pertenecemos. Nosotros solo estamos de pasaditas acá. Gloria a Dios. Pero cómo nos estorba, hermanos, este caminar, este peregrinaje. Cómo nos sentimos a veces maltrechos, agobiados, atollados allí, hermanos, como un carro cuando se queda en el pango y que le damos y arrancamos sin nada, hermano. ¿Cómo nos sentimos? Bueno, por eso es que necesitamos estar preparados. Necesitamos escapar. Y hoy en día nosotros estamos celebrando, hermanos, conversiones y alientos de vida, porque entendemos que constantemente hay gente que se está entregando al Señor. Eso implica que el Espíritu todavía está vigente, está soplando. A su nombre, iglesia. Nunca se le olvide que es Cristo quien da la vida a los que están muertos en el pecado. Él dijo claramente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, hermanos, aunque esté muerto, vivirá. Para todo ser humano que está en Jesucristo, la muerte física no es un trágico fin, más bien es la puerta para la verdadera vida, hermanos, la entrada, hermanos, a la abundante vida eterna y a la comunión con Dios. Confíe en Cristo, acérquese a Cristo y usted va a poder vivir. Confíe en el Señor Jesucristo. El enemigo quiere mantenernos a nosotros como estos huesos.
preocupados por tanta situación. Y lo puede estar logrando. Y lo puede estar logrando. Se nota cuando hay desazones, cuando hay desánimo, cuando hay falta de voluntad. Eso significa que hay trabajo del enemigo para mirarlo como un hueso seco. Pero usted tiene la vida del Señor. No permite que se seque la vida en usted. No permite que la vida de Jesucristo se disipe en usted. Jesús ya nos dio el aliento de la vida. No en el huerto del Edén, sino a través del sacrificio en la cruz del Calvario, que vino a deshacer completamente. Esto vino a darnos la vida verdadera. La verdadera vida. A su nombre, iglesia. Póngase en pie un momento, por favor. Ya nos vamos a nuestros hogares. Yo les dije que hoy iba a ser breve. Hermanos, esta noche manténgase siempre la expectativa, porque van a venir muchas cosas a su vida. Van a llegar. Esposo que está aquí, esposa que está aquí, manténgase por favor con sus ojos espirituales bien abiertos para observar cuando el enemigo se vaya a acercar, porque van a llegar muchas cosas. Van a llegar demasiadas cosas. Aleluya. Yo no quisiera decirle esto. Yo no quisiera, pero no es para ponerle miedo. Así como el Señor orientó al pueblo, preparó al pueblo, yo tengo que preparar a la iglesia. Prepárese. Prepárese, porque usted con sus propios ojos, hermanos, va a mirar muchas cosas, pero a usted no va a llegar. Ya la Biblia lo dijo. A usted no va a llegar. Si usted se mantiene, porque la palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Así que van a caer 1000 a su lado y 10.000 a su diestra, pero usted no tiene que llegar. Usted se va a mantener firme, porque Jesucristo lo sostiene. Pero si esto llegara a usted, tenga por seguro que Jesucristo es fiel para guardar su depósito hasta el final. Jesús lo ha prometido y Él no lo va a abandonar. Aún abrazando el haz de leña prendido en fuego, Jesús está con nosotros. Aún en el pozo de los leones, Jesús está con nosotros. En la prensa, hermanos, de la trituración, Jesús está con nosotros. Tenemos que saber esto, que nunca, por favor, hermanos, dude usted del Señor. Confíe en Él y usted tendrá siempre la vida. Tendrá siempre la vida. Quiero que oremos un momento.